tema que vamos a ver el día de hoy y continuaremos, si Dios quiere, la próxima vez, es la definición del Evangelio. La definición del Evangelio. Parece ser algo muy básico, ¿no es cierto? Porque pues los que ya han creído en Cristo, pues de alguna manera tienen que saber por lo menos qué es el Evangelio, ¿no les parece? Todos en mayor o menor grado deben tener alguna definición de lo que es el Evangelio. Pero vamos a ver la definición del Evangelio, no de alguno de nosotros aquí, no mi definición, sino que vamos a ver la definición que dan las mismas escrituras sobre el Evangelio. Y de manera específica, la definición que el apóstol Pablo imprime, inspirado por el Espíritu Santo, en la epístola a los Romanos. Vamos a ir allá, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Hoy vamos a ver el versículo 16, si Dios quiere. La próxima vez veremos el versículo 17, porque esta definición es muy abarcadora, así que vamos a tener que dividirlo en dos partes. Vamos a ver hoy el versículo 16 de esta definición. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tras ganar la atención de sus lectores al explicar el propósito que lo llevó a escribirles, así como el presentarse a sí mismo en los primeros 15 versículos, que ya los hemos estudiado, Pablo ahora pasa a declarar la tesis de la epístola. Esto es importante, hermanos, y quiero que lo tengan presente. Esta es la tesis de la epístola. Estos dos versículos expresan el tema central de la epístola a los romanos y contienen la verdad que más ha transformado vida de personas a lo largo de la historia. Bueno, hace poco tuvimos una clase, ¿no es cierto?, donde nos explicaban un poco lo del quiasma y, bueno, los que estuvieron saben de qué estamos hablando, pero tiene que ver con el punto central, ¿no es cierto? O la nota melódica, como alguien diría también. Bueno, el tema central de la epístola a los romanos se encuentra en estos dos versículos claramente expresado. Y como les digo, es la verdad que ha transformado la vida de personas a lo largo de la historia. Entender y responder positivamente a esta verdad equivale a alterar por completo el tiempo y la eternidad en la vida de una persona. ¿Se entiende esto? Entender y responder positivamente equivale a alterar por completo el tiempo y la eternidad de una persona. Es decir, estamos hablando de la verdad más importante de todas, de la verdad más fundamental que cualquier hombre pueda escuchar. Lutero, por ejemplo, sacerdote romano, de la iglesia de Roma, pues. Y sin embargo, llegó un momento en que no pudo más. Él sentía una carga abrumadora con tanto pecado. Él sabía que todo lo que la iglesia de Roma ofrecía no eran más que alicientes, que no podían definitivamente calmar su conciencia. Sentía una carga, porque él entendía la justicia de Dios como aquella justicia por la cual Dios paga a cada quien lo que se merece, justamente. Y bueno, esa es la definición que todos nosotros tenemos por justicia, ¿no? Cada quien recibe lo que merece. Pero cuando se encontró con estos dos versículos, entendió algo completamente diferente respecto a la justicia de Dios. Y él entendió que la justicia que ahora Dios ha revelado en las Escrituras
es la justicia a través de la cual Dios ha decidido dar vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, por pura gracia. Y eso cambió por completo la vida de Lutero. Y no solo la vida de Lutero, la vida y la historia de la iglesia, como hasta el día de hoy conocemos. Estas palabras resumen el Evangelio de Jesucristo, el cual Pablo procede enseguida a desplegar y explicar a lo largo de la epístola. Así que, por esta razón, nuestros comentarios van a ser más breves, porque, repito, esto vamos a irlo repitiendo una y otra vez a medida que vamos estudiando la epístola. En primer lugar, veamos la proclamación del Evangelio, que son las primeras palabras del versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Aquí parece que Pablo está añadiendo una marca definitiva al servicio espiritual, que fue lo que vimos hasta la última vez, si recuerdan, a la lista de características presentadas en los versículos 8 al 15. Y es la marca de un espíritu denodado, es decir, que no tiene de qué avergonzarse. No tiene de qué avergonzarse. Pablo, hermanos, fue encarcelado en Filipos, expulsado en Tesalónica, sacado en secreto de Damasco y Berea, escarnecido en Atenas, considerado como loco en Corinto, declarado blasfemo y transgresor de la ley en Jerusalén. Fue apedreado, dejado por muerto en Listra. Algunos paganos del tiempo de Pablo catalogaron el cristianismo como una forma de ateísmo porque creía en un solo Dios y como canibalismo debido a su mala interpretación de la cena del Señor. Sin embargo, los líderes religiosos de Jerusalén no lograron intimidar a Pablo, así como tampoco los paganos cultos e influyentes de Éfeso, Atenas y Corinto. Estamos hablando, ustedes saben, de un hombre que sufrió las consecuencias de creer y predicar el Evangelio. Pero vemos que nada de esto lo detuvo a él. Ahora el apóstol estaba ansioso de ir a predicar y enseñar el Evangelio en Roma, como dice en el versículo 15, la capital del imperio pagano que regía virtualmente sobre todo el mundo conocido. Él nunca desistió ante la oposición, nunca se descorazonó por las críticas y nunca por ninguna razón se sintió avergonzado del Evangelio de Jesucristo. Aunque ese Evangelio era entonces, y lo sigue siendo hasta hoy, una piedra de tropiezo para los judíos y una locura para los gentiles. Sin embargo, es la única forma que Dios ha provisto para la salvación de los hombres. ¿Sí? Siempre que se predica el Evangelio, hay reacción. Nunca alguien puede escuchar, predicar el Evangelio y simplemente como que nada pasó. Hay alguna reacción. Para algunos va a ser piedra de tropiezo, porque no va de acuerdo con sus normas, con sus creencias. Para otros va a ser locura. Pero como veremos, para los que creen, es poder de Dios para salvación. Aunque todo creyente verdadero sabe que avergonzarse de su Salvador y Señor es un pecado serio, también es consciente de lo difícil que resulta evitar ese pecado. Cuando tenemos oportunidad de hablar por Cristo, con frecuencia no lo hacemos. Yo creo que esto les ha pasado a muchos, ¿no? Nos ha pasado a muchos. Sabemos que el Evangelio no es atractivo para las personas del mundo y por eso muchas veces callamos. Más bien el Evangelio resulta intimidante y repulsivo para la persona natural que no es salva, así como para el sistema espiritual sin piedad ni temor de Dios que domina en el mundo ahora. Observen la reacción de los judíos ante la predicación del Evangelio. Volvamos
al texto que se leyó hace un momento en el Evangelio de Juan. Bueno, más bien a darle continuidad, porque solo se leyó hasta donde nuestro Señor Jesucristo termina la predicación. Nuestro Señor Jesucristo se está presentando a sí mismo como el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, éste tiene vida eterna. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Pero noten, Cristo predicando el Evangelio. ¿Y cuál fue la reacción? Versículo 60 de Juan 6. Al oír las palabras de Jesús, la predicación del Evangelio, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Ven? Esa fue la reacción de muchos de sus discípulos, dice allí. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, esta es la mayor contradicción del hombre. Cristo está ofreciéndose a sí mismo como el pan de vida, como aquel que puede salvar el alma de las personas para siempre. Y sin embargo, eso resultó en una ofensa para los judíos. ¿Cómo les parece? Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Se les está ofreciendo el remedio gratuitamente, pero no quieren. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué? ¿Cuál es la reacción natural cuando se le predica el Evangelio a una persona? No es creer. Esa no es la reacción. La reacción primaria de una persona cuando se le predica el Evangelio es rechazo. Yo no quiero escuchar eso. Ahorita no es el momento. Después hablamos. Bueno, cualquier excusa, ¿no es cierto? Rechazo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y qué pasó con la multitud? ¿Recuerdan? 5,000 hombres, eso sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Y todos ellos desaparecieron. El Evangelio, hermanos, resulta ofensivo para el mundo. El Evangelio saca a la luz el pecado, la maldad, la depravación y la perdición del hombre, y declara abominable el orgullo humano y la justicia que es por las obras como algo carente de valor ante los ojos de Dios. Por eso, toda persona que escucha el Evangelio, su primera reacción es rechazo. ¿Cómo usted me va a decir a mí que yo soy un vil pecador? Que yo soy totalmente depravado. ¿Cómo usted me va a decir a mí que yo no hago cosas buenas? Que yo no puedo ganar mi salvación. Eso produce rechazo en las personas. Al corazón pecador de los incrédulos no le parece que el Evangelio sea una buena, sino una mala noticia. Y cuando lo escuchan por primera vez, reaccionan a menudo con desdén frente a lo que se les está presentando, o lanzando argumentos y teorías en su contra. Por esa razón, el temor a los hombres y la incapacidad de rebatir sus argumentos es, sin duda alguna, el tropiezo más grande que se da en la testificación. Por eso, hay hermanos, aquí no estamos poniendo en duda ese asunto, pero aún hay hermanos cristianos que se avergüenzan de predicar el Evangelio, porque saben cuál es la reacción de las personas ante la predicación. Y entonces, para evitar problemas, para no quedar mal con los compañeros o con los que sea, entonces
pues mejor me abstengo de hablar. Cristo nos advirtió el riesgo de predicar el Evangelio. Mateo capítulo 5, vamos a ir un momento. Mateo capítulo 5, versículos 10 y 11. En el contexto de las bienaventuranzas, recuerden, las bienaventuranzas son características de toda persona que es verdadero creyente. Es una descripción detallada de lo que es un cristiano. Y miren versículos 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Y versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Una de las características de un verdadero cristiano es que proclama el Evangelio, proclama su fe. Y Cristo promete persecución a aquellos que lo hacen. Como que no es muy buena idea predicar, ¿no? Resultar perseguidos por causa de alguien más. Bueno. Otra vez, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí, hermanos. Cristo nos ha prometido persecución cada vez que prediquemos el Evangelio. No, eso no va a ser algo que llame la atención de las personas. Sin embargo, hay promesa. Hay promesa. Pablo mismo sufrió las consecuencias de predicar el Evangelio. Segunda de Corintios. Vamos allá. Estamos hablando de la proclamación del Evangelio. De por qué razón algunas personas se avergüenzan de predicar el Evangelio, pero también estamos diciendo que Cristo de antemano nos dijo que eso iba a pasar. Y en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 30, el apóstol Pablo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. En una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Bueno, como que el apóstol no la pasaba tan bien en sus viajes misioneros. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, o sea, como si fuera poco todo eso, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Quién aquí quisiera tener la vida de un apóstol? Bueno, claro, muchos hoy día son apóstoles, pero no son apóstoles, porque esto es ser un verdadero apóstol de Jesucristo. Lo que Pablo experimentó. Y lo que Pablo experimentó es lo que Cristo ha dicho que
usted y yo vamos a experimentar cada vez que predicamos el Evangelio. Todas estas cosas, hermanos, que acabamos de ver, sin embargo, no fueron motivo para desanimar a Pablo y mucho menos avergonzarse del Evangelio. Y otra vez, quiero que piensen en todo eso que le pasó al apóstol. Y ninguna de esas cosas fue motivo suficiente para que Pablo se avergonzara del Evangelio. Pablo no pensó en las críticas de los demás. Pablo no pensó en la persecución, en las cárceles o en lo que le fuera a suceder. Ni en su propia vida pensó. No se avergonzó del Evangelio. Se ha dicho que si se traza un círculo en el suelo con tiza blanca alrededor de un ganso, el animal no saldrá del círculo por temor de cruzar la marca de tiza. Eso es como un dato extra, ¿no? Pero de forma similar, las marcas de tiza de la crítica, el ridículo, la tradición y el rechazo impiden a muchos cristianos dejar la seguridad o el confort de su compañerismo con otros cristianos para ir a testificar a los descarriados. ¿No es así? No queremos salir de nuestra zona de confort. Mientras estamos aquí reunidos todos, teniendo comunión, platicando, pues todo está bien. Pero cuando salimos, allá no queremos salir. ¿Y por qué razón? Pues por lo que le pasó al apóstol, por lo que Cristo nos dijo que nos iba a pasar, por el rechazo. Y muchas veces no queremos sentirnos rechazados, ¿no es cierto? El llamado evangelio de la salud, la riqueza que ha invadido gran parte de la iglesia en la actualidad, no resulta ofensivo para el mundo, porque ofrece precisamente lo que el mundo quiere tener. Pero ese evangelio espurio no ofrece el evangelio de Jesucristo. Así como las falsas enseñanzas de los judaizantes, es un evangelio diferente. Es decir, no se trata del evangelio absoluto, sino de una distorsión profana. Escuchen esto. Cualquier lugar donde se predique un evangelio que no esté enfocado en la persona y obra de Jesucristo, el tal es un mentiroso. El tal es un evangelio superficial y nada tiene que ver con el evangelio de Jesucristo. Miren, Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Pablo mismo hablando aquí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Noten, eso que ellos ya habían escuchado el evangelio verdadero, pero ahora se estaban dejando llevar por alguien, por un evangelio diferente. Y Pablo explica esto. No que haya otro, ¿verdad?, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. En otras palabras, cualquier evangelio que se predique que no tenga como centro a Jesucristo no es evangelio. Es cualquier otra cosa menos el evangelio de Jesucristo, el evangelio que salva. El verdadero evangelio es poder de Dios para salvar a todo el que cree, hermanos. Pero a la vez es la mayor ofensa para el mundo, porque lo condena por sus malas obras. El evangelio es una espada de dos filos. Tiene el propósito de salvar a los que creen. Y los que no, pues los condena. Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Todos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es para salvación, sí. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Buenas noticias, ahí está. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué razón el mundo no cree en Cristo? Pues porque sus obras son malas. Y no quiere que le digan que son malas. Por eso el Evangelio resulta una ofensa para el mundo. Porque no le quiere que le digan que lo que él hace está mal. Cualquier evangelio que no ofenda al mundo y condene sus obras no es verdadero. Cualquier otro evangelio que se predique desde un púlpito, si no presenta a Cristo como el centro mismo del evangelio, es un evangelio de obras, el tal es un falso profeta y su predicación es un vil engaño. Jesús condenó enérgicamente los motivos de éxito y comodidad mundanos, y quienes apelan a tales motivaciones para evangelizar no hacen más que jugar a caer en las garras de Satanás. Hay personas que, según buscan predicar el evangelio, pero no más por intereses personales. En cierta ocasión, Mateo capítulo 8, versículo 19 al 22. En cierta ocasión un escriba se acercó a Jesús y le dijo, vino un escriba, ya citando el texto, y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Como que el Señor Jesucristo sabía las intenciones del escriba, ¿no? Y más adelante, versículos 21 y 22, poco tiempo después de esto, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, alguien aquí pudiera pensar, bueno, como que aquí hubo falta de amor de parte del Señor con este pobre hombre. No, la frase entierre a mi padre no se refería a asistir a un servicio fúnebre, como nosotros pudiéramos entenderlo, sino que era una manera coloquial de decir que prefería esperar hasta la muerte de su padre para recibir la herencia. Eso era lo que significaba, deja que entierre a mi padre. Es decir, espere que eso pase, no sé cuándo, reciba mi parte, y entonces ahí sí voy a estar listo para hacer lo que tú quieres. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa es la reacción natural de muchas personas. La pasión suprema de Pablo era ver salvados a todos los hombres. A él no le importaba nada el desahogo personal, la popularidad o la reputación. Él no ofreció mediación alguna para aceptar el evangelio porque sabía que como tal es el único poder disponible que puede cambiar las vidas por toda la eternidad. Así que acabamos de ver por qué razón Pablo no se avergüenza
del Evangelio. ¿Y por qué razón nosotros, como creyentes, no debiéramos avergonzarnos tampoco? Ahora vamos a ver el poder del Evangelio. El poder del Evangelio, como dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Primero que todo, Pablo declara que el Evangelio es poder de Dios. La palabra aquí en griego, dunamis, poder, es el término griego del que se deriva nuestra palabra dinamita. El Evangelio lleva consigo la omnipotencia de Dios, cuyo poder es suficiente por sí solo para salvar a los hombres del pecado y darles vida eterna. Ustedes saben, la dinamita, por ejemplo, se usa en las minerías, ¿no es cierto? Para destruir grandes rocas, ¿verdad? Para hacerlas piedras pequeñas y arena. Tiene ese poder destructor que ninguna otra cosa podría destruir esa roca. El Evangelio, hermanos, lleva consigo la omnipotencia de Dios, cuyo poder es suficiente por sí solo, sin nada más, para salvar a hombres del pecado y darles vida eterna. Nuestros corazones por naturaleza, o el corazón del hombre por naturaleza, es más duro que una roca. Y Dios tiene el poder suficiente para quebrar nuestros corazones. Ese es el punto aquí, el poder del Evangelio. Muchas personas quieren ser cambiadas en su interior en alguna dirección que les haga sentirse menos culpables y más satisfechas con la vida y consigo mismas. Existe un sinnúmero de programas, filosofías y religiones que prometen satisfacer esos deseos. Muchos esquemas fabricados por el hombre tuvieron éxito en hacer sentir mejor a las personas con respecto a sí mismas. La psicología moderna, ¿no es cierto? Pero las ideas promovidas por ellos no tienen poder para quitar el pecado que trae los sentimientos de culpa e insatisfacción. Cuando ustedes, bueno, si ustedes han ido a un psicólogo, yo creo que algunos de pronto, ustedes sabrán que lo que el psicólogo pretende con la persona es quitar la culpa, ¿no es cierto? Y entonces lo hace a través de diferentes terapias, ¿verdad? Usted tiene que promover su autoestima. Usted tiene que sentirse mejor consigo mismo, quererse más. Y en fin, lo que hacen es alimentar el ego de la persona. Y eso es todo lo que puede hacer. Porque la psicología nunca va a quitar el pecado y la culpa por el pecado. Ni la psicología ni ninguna otra teoría. Esas ideas tampoco pueden poner a los hombres a cuentas con Dios. Y de hecho, entre más exitosos sean esos métodos desde su propio punto de apoyo, más alejan a las personas de Dios y las distancian más de su salvación. Es decir, si resulta exitoso, entre comillas, un programa de esos, tratando de quitarle la culpa a las personas, más peligroso se vuelve, porque entonces más las personas se alejan del poder de Dios para salvación. A través de Jeremías, el Señor dijo lo siguiente, Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Bueno, si alguien comprueba cambiarle la piel a un etíope o quitarle las manchas a un leopardo, pues eso es lo mismo que puede hacer la psicología moderna con el alma de las personas. Nada. Nada, absolutamente.
¿Ven por qué el Evangelio resulta ofensivo para los que lo escuchan por primera vez? ¿Usted me está diciendo que yo soy incapaz de hacer algo bueno por mí mismo? Bueno, pues no soy yo, lo está diciendo las Escrituras. Y si eso le ofende, qué bueno, porque quiere decir que se está predicando el verdadero Evangelio. El hombre no tiene en sí mismo el poder para cambiar su propia naturaleza. Cuando reprendió a los saduceos que trataron de tenderle una trampa, Jesús les dijo, Mateo 22, 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y aquí de hecho ya se nos va abriendo un poco mejor la idea acerca del poder de Dios para salvar. Y una de las cosas que menciona este texto es las Escrituras. El Evangelio tiene el poder de Dios para salvar a través de ¿qué? De las Santas Escrituras. Ninguna persona puede creer el Evangelio si no es a través de las Santas Escrituras, porque ellas son las que nos declaran el Evangelio. Únicamente el poder de Dios tiene la capacidad para derrotar la naturaleza pecadora del hombre e infundirle vida espiritual. Hermanos, estamos hablando de que nuestros corazones son más duros que una roca, pero estamos hablando de que el Evangelio de Jesucristo es lo suficientemente poderoso para quebrar nuestros corazones y llevarnos a sus pies. Las Escrituras dan testimonio del poder de Dios en muchas partes. Eso sería tema de otro sermón. Pero rápidamente, por mencionar, las Escrituras dan testimonio del glorioso poder de Dios en Éxodo 15:6, de su poder irresistible, es decir, que ningún hombre puede resistir, Deuteronomio 32:39, su poder inescrutable, es decir, que está más allá de lo que cualquier hombre puede imaginar, Job 9:4, de su gran poder que está por encima de todo, Salmo 79:11, de su poder incomparable, no hay poder sin igual en todo el universo, Salmo 89:8, su fuerte poder, Salmo 89:13, su poder eterno, siempre ha sido el todopoderoso, Isaías 26:4, su poder imperturbable, nada ni nadie lo puede detener, Isaías 43:13, y su poder soberano, es decir, que actúa sobre toda la creación, Romanos 9:21. Solo por mencionar algunas de las áreas en las cuales actúa el poder de Dios. Jeremías declaró acerca de Dios lo siguiente, Jeremías 10:12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Los cielos y la tierra fueron hechos con el poder de su palabra. Dijo Dios y fue hecho. Ese es el poder de Dios en acción, o la palabra operativa de Dios, como algunos también lo llaman. Por medio de ese mismo profeta, más adelante, Jeremías 27:5 dice lo siguiente: yo hice la tierra y el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Su poder es soberano. Lo da a quien Él quiere. Hermanos, este poder de Dios, actuando en las obras de creación y providencia, es el mismo poder que actúa en la obra de salvación, y nada menos que eso. El mismo poder por el cual nosotros vemos absolutamente todo lo que vemos, es el mismo poder que actúa en nuestros corazones para salvarnos del pecado.
Afirmando la misma verdad, pero con palabras diferentes, Pedro escribe a los creyentes esparcidos por el Asia Menor, en 1 de Pedro 1:23, lo siguiente: vosotros habéis sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra de Dios que actúa poderosamente en los corazones de las personas. Dios se hizo hombre, hermanos. En esto consiste el poder de Dios. Dios se hizo hombre para participar así de nuestra naturaleza, para que estando en nuestra condición y con nuestras debilidades pudiera obtener eterna redención por su pueblo. Quiero que vayamos a estos textos en la epístola a los Hebreos. Estamos hablando del poder de Dios para salvación. Hebreos capítulo 2. Miren de lo que Dios mismo fue capaz con tal de hacer expiación por los pecados de su pueblo. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de Cristo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Es decir, como dijo el versículo 14, participar de carne y de sangre. Ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El poder de Dios en acción lo vemos aún en esta obra sacrificial. Cristo no tenía por qué venir a este mundo a sufrir y a morir, pero lo hizo en amor por sí mismo, por su pueblo, y lo hizo porque tenía el poder para dar su vida y para volverla a tomar. Aquí estamos viendo el poder de Dios en acción para salvar. Lo que Dios hizo, lo que a Dios le costó, si se puede decir, nuestra salvación. Mire, amigo que estás aquí, que estás sin Cristo. Si Cristo no ha pagado el precio de tu pecado, entonces eso va a tener un costo. Y ese costo es pasar toda la eternidad por los siglos de los siglos en el infierno. Ese es el costo de estar fuera de Cristo, muerte eterna. Pero aquí está la buena noticia. Cristo, quien es el poder de Dios, ya lo hizo, para que usted ya no tenga que pagar toda una eternidad en el infierno. Ese es el poder de Dios que salva. En eso radica el poder de Dios para salvar. Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y estando en la condición de siervo, fue obediente hasta la muerte en la cruz. Pablo le recordó a la iglesia de Corinto, 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Yo quiero decirles esto. Si en principio, cuando ustedes escucharon la predicación del Evangelio, les pareció algo absurdo, les pareció locura, está bien. Esa es la reacción de todo hombre natural. Pero a estas alturas,
debiéramos hacer más conciencia en nosotros mismos. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Yo espero que si alguna vez el evangelio les resultó locura o fue de tropiezo para alguno de ustedes, ya no lo sea más. Porque si lo sigue siendo, es un indicio de que usted va seguro camino a la perdición. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que están sin Cristo. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y nosotros, sigue diciendo versículos 23 al 25, y nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Ellos no podían concebir cómo el mismo Dios que un día les había dado una ley y que ellos se regían por esa ley, ahora simplemente viniera en la persona de un carpintero, ofreciéndoles salvación de pura gracia, sin que tuvieran que hacer nada. Eso resultó en tropiezo para ellos. A los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. No puede ser que sea un solo Dios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Claro, esto es como una manera irónica de hablar de que si Dios tuviera alguna debilidad, ¿verdad? Lo cual en Él no lo hay, porque lo más débil resulta ser lo más fuerte que lo de los hombres. Hermanos, lo que para el mundo parece más absurdo es en efecto el poder por el cual Dios transforma a los hombres, sacándolos de las tinieblas y llevándolos a su reino de luz, librándonos del poder de la muerte y dándoles el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es el poder de Dios. No queriendo construir con base en la sabiduría humana ni apelar al entendimiento humano, Pablo dijo a los corintios lo siguiente, 1 Corintios 2, 1 al 2. Hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o con sabiduría. Muchas personas hoy día se paran detrás de un púlpito simplemente para llamar la atención de las personas. Y les hablan bonito, les endulzan el oído, les dicen cosas que quieren escuchar. Les cuentan historias fantasiosas para llamar su atención. Pero dice Pablo que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por eso les dije que si ustedes escuchan a una persona predicar y se va por cualquier lado, menos por el centro, que es Jesucristo, esa persona nunca dijo nada. Fue un falso profeta y su predicación un vil engaño. Cristo es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Ese es el resumen del sermón el día de hoy. Creo que no está difícil, ¿no es cierto? ¿Cuál es el poder de Dios para salvar? Cristo es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y más adelante, en la misma carta, Pablo dijo, 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hermanos, el evangelio es algo mucho más glorioso de lo que cualquiera puede imaginar o pensar.
Nuestro evangelio no es solo de palabras, no es que, pues allá todas esas personas se sientan a escuchar a un predicador ahí. Y ya, eso es todo. No, eso no es todo. El evangelio es en sí mismo el poder de Dios. Es poderoso para salvar al que cree. Cada creyente, sin importar cuán talentoso o maduro sea, tiene limitaciones y debilidades humanas. Nuestra mente, cuerpo y percepciones son imperfectos. Aún así, su poder para salvar está por encima de nuestras debilidades. Hermanos, nosotros los que nos paramos aquí somos muy limitados. Opacamos el mensaje, honestamente. Pero aún así, con todo y eso, a Dios le ha placido usarnos para salvar a personas a través de la locura de la predicación. Su poder está muy por encima de nuestras limitaciones y debilidades. Pero lo más increíble, como les digo, es que a pesar de todo ello, Dios nos usa como canales de su poder redentor cuando le servimos en obediencia y presentamos el evangelio. Pero esto no es solo para los que nos paramos aquí a predicar. Esto es para todos los creyentes. Cada vez que usted presenta el evangelio a alguien, no importa, no tiene que ser en un púlpito, en el trabajo, en la casa o con quien sea. Cada vez que usted presenta el evangelio, no importa cuántas limitaciones o cuántas debilidades usted tenga, Dios puede usar esas palabras con el suficiente poder para transformar el corazón de alguien más. Así que ninguno que es aquí cristiano se sienta limitado en esa manera. Y no tenemos por qué avergonzarnos, porque como acabamos de ver, el evangelio tiene la suficiente fuerza y poder para transformar nuestros corazones o los corazones de cualquier persona. El salmista dijo la siguiente exhortación, Salmos 33, 8 y 9. Tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, mandó y existió. Y cuando Dios diga, sea la luz, en el corazón que está en tinieblas, la luz va a llegar y se convertirá. Ese es el poder de Dios que salva. Oremos. Te alabamos, Señor, por la grandeza de tu majestad, tu poder en acción, como acabamos de verlo. Gracias te damos, Señor, porque este evangelio no nos ha llegado a nosotros únicamente en palabras, sino en el poder que salva, en el poder de Cristo, en el poder de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque aún a pesar de lo que somos, de nuestras debilidades, te place usarnos como canales de bendición. Tu poder está muy por encima de nosotros. Te alabamos por ello. Y te suplicamos, oh Dios, te suplico en este día, usa, Señor, este evangelio, este mensaje de salvación para que muchos vengan a la fe y al arrepentimiento. Y te rogamos, Señor, también danos el valor suficiente y la fe para no avergonzarnos de ti cuando tengamos que hacerlo. Te lo suplicamos, oh Señor, por Jesucristo. Amén.